Dios le bendiga esta tarde. Damos a nuestro Dios gracias porque está con nosotros. Su presencia está en este lugar y eso es motivo de gozo para nuestras vidas. Nos ha guardado Dios durante la semana y ha sido muy bueno con nosotros. Y ha llegado este momento de nosotros alabar su nombre juntos. Y no solo eso, sino de escuchar la palabra de Dios. Por favor, vayamos a la Biblia, Salmo 84, verso 1 al 4. Salmo 84, verso 1 al 4. Ahí la palabra del Señor. Sea nuestro Dios glorificado, sea nuestro Dios exaltado. Tenemos las 8 p.m. Tenemos un buen espacio para exponer la palabra de Dios. Amén. Damos lectura, Salmo 84, verso 1 al 4. Y honrando a nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El último dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hasta ahí la palabra. Por favor, oremos al Señor y entramos a la predicación. Amado Señor, llegó este momento de hablar tu palabra. Por favor, Señor, que tu palabra tenga tu poder, que tu palabra no retorne vacía, que tu palabra llegue a lo íntimo de nosotros y que todo mi ser esté, Señor, siendo, Señor, utilizado por tu presencia, por tu espíritu. Oro, Señor, que tu palabra no retorne vacía. Señor, que tu palabra llegue a lo íntimo del corazón en esta tarde, Señor. Y que todos los que nos hemos congregado salgamos bendecidos, edificados, Señor, confrontados con tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, que lejos esté de mí distorsionar la palabra, el mensaje tuyo. Permítame, Señor, expresar solamente aquello que trae edificación para nuestras vidas en el nombre de Jesús, y que ningún espíritu malo interfiera mientras hablamos tu palabra. Que sea con la gracia, con la libertad, Señor, y con la unción de tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora tome asiento, hermanos, y entremos a la palabra del Señor. He titulado el sermón de esta hora, le he puesto como tema, ven conmigo a la casa de Dios. ¿Se recuerda usted que hay una alabanza que dice así? Ven conmigo a la casa de Dios. Será nuestro tema. Así que bajo esa idea hemos de exponer la palabra del Señor. Bienvenidos todos los que se han esforzado y están aquí. Esperamos que su vida sea edificada, que salgamos bendecidos diferente, ¿verdad?, de cómo llegamos a este lugar. Ven conmigo a la casa de Dios, nuestro tema. Cuando hablamos de la casa de Dios, hablamos de un lugar consagrado para Dios. Hablamos de un lugar consagrado para Dios, un lugar al servicio del Dios eterno. Un lugar que está al servicio del Dios
eterno. Hablamos de un lugar exclusivo para el servicio de Dios. Exclusivo para dar adoración. Exclusivo para presentar oración. Y exclusivo para aprender la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor y aprender la palabra del Señor. Y no importa, hermanos, que el lugar del cual estemos, de lo que estamos hablando, no importa que sea hecho así sea. Este lugar está hermoso, pero podría ser un lugar de hojas o de palmas, ¿cómo diríamos? De palmas, podría ser, no lo sé, podría ser una carpa grande. Pero si ese lugar ha sido consagrado, dedicado para lo que he mencionado, adoración, oración, enseñanza de la palabra, ese lugar, hermanos, que sea el lugar que se menciona, ese lugar debe ser siempre un lugar de respeto, un lugar de respeto, un lugar, diríamos, de solemnidad. Un lugar de reverencia. Un lugar de reverencia. Es decir, este lugar que estoy mencionando, la casa de Dios, no es un lugar cualquiera. Se trata de un lugar, como ya decimos, exclusivo para adorar al Señor. Por lo cual debiéramos o debemos, hermanos, de venir a este lugar con toda devoción y con toda la reverencia y con todo el respeto que merece el lugar, no solo por ser el lugar, sino porque es el lugar que el Señor ha escogido o ha sido consagrado para servicio exclusivo de Él. Entonces, ven conmigo a la casa de Dios. Vamos a hablar del templo, vamos a hablar de la casa de oración, vamos a hablar de la iglesia, el lugar donde nos congregamos. Hermanos, ocurre que es evidente la indiferencia. Muchas veces venimos a la iglesia y venimos como algunos vienen porque alguien los trae y vienen como que de arrastra, como decimos. Otros vienen y estamos como muy indiferentes, plática y plática en el templo, hablar y hablar, y el que está verdaderamente concentrado, tal parece que uno quisiera irle a decir, ¿verdad, hermanos? Hay ocasiones que uno quisiera que el que está hablando tanto ahí, y lo peor que es como que usted no entiende muy bien, pero como que a la vez entiende, y como que está esa plática por ahí. Eso es irreverencia en la casa del Señor. Todas esas cosas realmente indican que uno no se acerca a este lugar con el debido respeto y reverencia que esto amerita. Uno se acerca muchas veces y viene con la costumbre de que es un lugar cualquiera. Y eso es, decíamos, evidente. Yo espero que después de la palabra de hoy nosotros veamos este lugar como algo diferente. Lo veamos de otra manera. Habiéndole dicho esto a grandes rasgos, habiendo dicho todo esto, o quizás le añado un poquito más, venimos y con mucha indiferencia. Ya lo dije, falta de respeto, falta de reverencia, hablamos, hacemos tantas cosas. Quiero que sepa que detrás de eso, muchas de las veces, la gran mayoría de veces, hay fuerzas de tiniebla detrás de eso. Fuerzas espirituales de maldad que, para empezar, hacen todo lo posible para que uno no venga a la casa de Dios. Pero si uno viene a la casa de Dios, hacen también lo posible de que usted
no se edifique. Hacer lo posible para que uno esté indiferente y no preste atención, no siga la línea de la palabra y todo eso. No dude que hay fuerzas de maldad. Tenemos a un enemigo que lucha y batalla para que nosotros, hermanos, perdamos la bendición del Señor en todos los sentidos. Después de decir esto, entremos a lo siguiente. El ser humano trae dentro de sí la necesidad de adorar. Al ser humano Dios lo hizo con la necesidad, profunda necesidad de adorar. Al ser humano Dios le puso dentro de sí la necesidad de adorar. De adorar. Y no importa que sea una persona intelectual, y no importa que sea una persona que no sabe ni leer ni escribir, no importa que viva en la ciudad o que viva en la montaña o que viva en las cuevas o que viva donde quiera, en lo más profundo de su ser lleva una necesidad, y esa necesidad que lleva es la necesidad de adorar. Puede ser gente, hermanos, que vive en lo más remoto del mundo, de la tierra, digamos, y desconoce de la luz, desconoce de los carros, desconoce del teléfono, desconoce todos los avances tecnológicos. Pero dentro de sí, como todo ser humano, lleva una necesidad. Esa necesidad de adorar a un ser superior, a un ser supremo que aunque nadie le haya dicho, él siente, él sabe, el ser humano sabe, aunque nadie le haya dicho, que hay un ser superior y está ese deseo de adorar. Y es por eso que usted y yo miramos gente, hermanos, de la selva con diferentes dioses, adorando al fuego. Otros adoran a la luna, otros al sol, eso era muy común antes. Y otros yéndose por las ciencias ocultas, es decir, tantas cosas. El ser humano busca la forma de satisfacer esa necesidad que lleva dentro de sí, porque Dios lo hizo con esa necesidad de adorar. Todos ser humanos somos semejantes en ese sentido. Fíjese que en toda civilización antigua, todas las civilizaciones antiguas que han habido, en todas ha existido siempre esta necesidad. Y no solo esta necesidad, sino que en respuesta a esta necesidad que he mencionado, en toda cultura, en toda tribu, en toda civilización que ha existido antes de nosotros, hermanos, existían sistemas de adoración. Sistemas de adoración. Sistemas de adoración, hermanos, que estaban bien establecidos, y a donde quiera que íbamos o que vayamos e investiguemos, vamos a hallar que las civilizaciones, así sean miles de años antes de nosotros, en el lugar donde vivían, en el centro donde se movía ese pueblo, había un templo, un lugar para adorar. Un lugar donde la gente de ese entorno se reunía y adoraba. Por ejemplo, si miramos en la historia de los egipcios tenían muchos templos. En mi investigación veo que tenían muchos templos y que ahora son lugares que la gente puede visitarlos. Hermosas estructuras, hermosas construcciones que hay, donde en piedra misma diseñaban las
imágenes de los dioses que ellos adoraban. Y adentro establecían un trono, unas hermosas sillas donde se sentaba el Dios al que adoraban. Y allí está eso. De manera que en el antiguo Egipto, por ejemplo, hallamos todo eso, diferentes templos, como lo era un templo llamado Karnak, otro llamado Luxor, otro Abin Simbel y muchos más que desconocemos nosotros de estas cosas. Lo que me interesa de aquí es que en toda civilización y en todo tiempo siempre ha habido un lugar donde la gente, sean indios, sea la gente que vive en lugar más remoto, un lugar donde se reunían a adorar. ¿Está conmigo, mis hermanos? Un lugar donde se reunían a adorar siempre. Investigue el pueblo que quiera, la civilización que quiera, y usted va a encontrar que existía un lugar donde se reunían y adoraban y presentaban sacrificios. Siempre. Hablando de Egipto, como ya he dicho que Egipto tenía, le he mencionado 3 templos, pero muchos más templos. Si nos venimos al tiempo del imperio griego, igual. El templo al dios Zeus, el templo a la diosa tal, el templo a diferentes templos a diferentes dioses. En el antiguo Egipto, muchos templos. ¿Y por qué quiero hablar de Egipto? Porque Egipto fue el país o la nación donde estuvo cautivo Israel. Y como Israel estuvo cautivo en Egipto, los israelitas miraron en su entorno cómo los egipcios estaban bien estructurados. Cuando de adoración se trataba, los israelitas sabían y veían que los egipcios tenían hermosos templos para adorar. Pero Israel no tenía templo porque estaban esclavos. Yo he dicho en este lugar que los esclavos, que Israel en Egipto cuando era esclavo, yo he dicho que no se les permitía el estudio, no podían educarse, no tenían derecho al transporte público, los carros, el caballo, no tenían privilegios. Ellos estaban en Egipto y era solamente para servirle a los egipcios. Entonces los israelitas miraban cómo en Egipto habían diferentes templos y cómo los egipcios estaban bien organizados, bien establecido su sistema de adoración a sus diferentes dioses. Entonces, para Israel eso era una necesidad, adorar. Pero no tenían un templo, no había un lugar. Llegó el momento cuando Dios llamó a Moisés, y conocemos la historia, sacó de la esclavitud de Egipto, saca a Israel y se lo trae. Y una de las primeras cosas que hizo Dios, usted se recuerda que dijo que lo sacaba ¿para qué? Para que me adoren. ¿Se recuerda? Esa fue una de las primeras cosas que Dios dijo que lo sacaba para que le adoraran en el desierto. Ahora quiero que nos presenten un pasaje de la Biblia. Éxodo capítulo 25, versos 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9 dice así. Dice así. Dios, conociendo la necesidad del pueblo hebreo, dice así. Dijo Dios. Y harán, mire lo que dijo Dios. Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Verso 9. Mire lo que Dios está diciendo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, dijo Jehová, así lo haréis. En este pasaje nosotros encontramos a Jehová Dios hablándole a Moisés
dándole instrucciones para que construyera el tabernáculo. No solo le dio instrucciones para construir el tabernáculo, sino que le dio todos los detalles, hasta de las sillas que se iban a ocupar en el tabernáculo, es decir, de todos los utensilios que iban a ocuparse en aquel tabernáculo. Dios fue el que dio la idea. Es decir, esto de congregarse, esto de tener un templo en un lugar, en el centro del pueblo, en el centro de la aldea, en el centro de la ciudad donde vivimos, esa fue idea de Dios. ¿Y por qué fue idea de Dios? Porque el ser humano, el hombre, trae dentro de sí, estoy diciendo, esta necesidad de adorar, de sentir que hay un ser supremo a quien adora, a quien busca, a quien se acerca en momentos de dificultades. Entonces Dios dio instrucciones a Moisés, y aquí hay algo importante en este pasaje, que aparte de que dio el diseño y dijo todo cómo se haría, aparte de todo eso dijo algo importante ahí. En el verso 8 todavía, si nos lo presenta, dijo así: y harán un santuario para mí, y dice, y habitaré en medio de ellos. Eso es muy importante. Habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Dios es omnipresente. Está en todo lugar. ¿Por qué Dios tuvo que decir: háganme un tabernáculo, háganme casa? Y yo habitaré ahí. ¿Por qué Dios tuvo que decir yo habitaré ahí si Dios está en todo lugar? Al decir esto Dios, lo que realmente, hermanos, debemos de entender, que al decir Dios yo habitaré ahí, Dios estaba diciendo que aunque Él es omnipresente y está en todos lados, para Él manifestarse tiene que ser en un lugar que Él haya escogido. Lo voy a decir de otro modo. El tabernáculo era el lugar donde Dios se manifestaba para con el pueblo. Hoy día, por ejemplo, podríamos decir, pero Dios puede manifestarse en cualquier lado porque está en todos lados. Bíblicamente, el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios derrama su gloria, donde Dios, hermanos, donde Dios tiene un encuentro con el hombre, mayormente es en los lugares o el lugar que Él ha escogido para su casa, su habitación. Todo eso mantengámoslo dentro del Antiguo Testamento, porque mantengámoslo ahí todavía. Entonces, Moisés, volviendo al pasaje, Moisés recibió las instrucciones, y ahora Moisés, ya con todo esto, Moisés construye el tabernáculo, arma tabernáculo y en cada vez que se mueve, desarman, y de ahora en adelante Israel ya tiene un lugar donde adorar. En aquel momento para Israel fue como un alivio. Años de no estar en un lugar congregados, años de no estar en un lugar. Ahora llegó el momento en que tenemos un lugar donde reunirnos, donde adorar a nuestro Dios. El tabernáculo estaba y ahora todo era diferente. Ahora Dios había logrado satisfacer la necesidad de Israel, un lugar para adorar. Ahora estaba igual que los egipcios. Aquellos egipcios tenían templo, ahora Israel en el desierto tenía un tabernáculo.
¿Va conmigo hasta aquí, mis hermanos? Ahora quiero explicar 3 significados que tenía el tabernáculo. Primer significado del tabernáculo. Para empezar, la palabra o la frase tabernáculo significa o significaba morada o lugar de habitación de Dios. Morada o lugar de habitación de Dios. Eso significaba el tabernáculo en aquel tiempo. Morada de Dios, habitación de Dios. Otra vez voy a repetir lo que dije hace un momento. Dios es omnipresente y está en todos lados, pero Dios quiso escoger que se hiciera un lugar en el cual Él dijo: voy a habitar allí entre medio de ustedes. El tabernáculo, lugar de habitación de Dios. Lugar de habitación de Dios. Aparte de ese primer significado, hay otro significado. Y este otro es, siempre de tabernáculo, lugar de reunión donde se hacían las convocatorias para asuntos espirituales. Lugar de reunión donde se hacían las convocatorias para asuntos espirituales. ¿Qué hacía Moisés, el líder? El líder Moisés, si Dios le decía algo, reúne al pueblo. Decía Moisés por orden de Jehová: vengan todos los padres de familia, vengan al lugar de reunión. ¿Cuál era el lugar de reunión? El tabernáculo. Vengan todos, porque hay puntos importantes que tratar. Y venía Moisés y trataban los puntos que fueran necesarios. Daba el mensaje, daba la instrucción, se trataban los puntos que fueran necesarios. En otras ocasiones, como era el tabernáculo el centro de era el lugar de reunión donde se hacían las convocatorias para asuntos espirituales, en otras ocasiones Moisés llamaba a los príncipes de cada tribu. Y eso está ahí, no nos vamos a detener, pero hay pasajes de la Biblia donde usted mira que en cada ocasión, cuando había algo importante, Moisés llamaba a los príncipes de las tribus, a los líderes de las tribus, a la gente de autoridad, y los llamaba y trataba con ellos y les decía: así y así vamos a hacer. Jehová dijo esto, Jehová dijo lo otro, así que el plan es este. Venían los príncipes y volvían al pueblo, iban a su tribu y les daban el mensaje y se organizaban todo. El punto de tener reuniones, el punto donde tenían las conversaciones, las planificaciones y todas las instrucciones que Jehová mandaba era en el tabernáculo. En el tabernáculo. En conclusión, el tabernáculo era el lugar oficial para tener todo tipo de conversación, todo tipo de mensaje que Dios mandaba, y todos asuntos relacionados con la vida de aquel pueblo se daba en el tabernáculo. El tabernáculo, bueno, vamos a quedarnos con eso hasta ahí. Fíjese todo lo que se hacía en el tabernáculo. Un tercer significado del tabernáculo. El tabernáculo era pues el santuario, lugar de culto y santificación a Jehová. ¿Qué era el tabernáculo? Búsquelo donde quiera. ¿Qué era el tabernáculo? Era el centro donde se hacía el culto a Jehová. Era el centro donde se santificaba a Jehová y donde se escuchaba el mensaje de Jehová. El tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde se llevaban los sacrificios que se presentaban a Dios. El pueblo de Israel los llevaba al tabernáculo. ¿Qué más era el tabernáculo? Era el lugar donde se presentaban las rogativas a Dios. Peticiones a Dios. Las rogativas se hacían en el tabernáculo. Cuando la gente quería hablar con Dios, buscar a Dios, estar a solas con Dios, se salía de la carpa donde estaban habitando en el desierto. Por favor, imagine, vea todo eso. Todo lo que estamos hablando, eso es del desierto. Tribus en diferentes lados. En el centro de las tribus
estaba el tabernáculo. Cuando alguien quería estar a solas, se salía y venía y estaba a solas e iba al lugar donde podía presentarse al Señor si quería estar a solas. Como por ejemplo, Ana, tiempo más tarde. Ana, dice el libro primero de Samuel, que Ana fue al templo. Y esta mujer iba, dice la palabra del Señor, que iba angustiada. ¿Por qué? Esta mujer tenía un problema y es que no podía tener hijos. Y esta mujer fue al templo cuando estaba solo y hablaba. Dice la Biblia que su oración no era la voz audible, sino que solo se movían sus labios, pero ella hablaba con Dios. Y solo se movían sus labios, y conocemos la historia que Elí dijo: esta mujer está ebria. Conocemos la historia. Ana fue al templo y Dios le contestó, le respondió y le dio un hijo llamado Samuel. Conocemos la historia. De manera, hermanos, que la idea de presentarle al pueblo de Dios un lugar donde se congregue, donde ofrezca culto colectivo, donde pueda llevar sus ofrendas. En aquel tiempo llevaban sus ofrendas, donde puede llevar su culto, donde puede ir a adorar. No fue idea del hombre, fue idea de Dios. Les puso el tabernáculo en el centro. El tabernáculo, pasó el tiempo, pasaron los años y el tabernáculo dejó de ser tabernáculo. Y después que deja de ser tabernáculo, fue sustituido por el templo de Salomón. Dejó de ser aquella carpa móvil y el pueblo de Israel llegó a un lugar que se llamó, a un lugar fijo, que ya era Jerusalén, donde ahora ya no iban a andar para arriba, para abajo en el desierto. Ya entrado en Jerusalén, ya tenían un lugar donde habitar. Entonces ahora lo que hicieron fue: vamos a edificar templo aquí, y ahora tenemos un lugar fijo, y ya no va a haber más tabernáculo, sino que ahora es templo. Pero el templo tenía que seguir con las mismas características del tabernáculo. ¿Para qué iba a servir el templo? Para darle culto a Jehová, para traer sacrificios. Es decir, todas las mismas características del santuario en el desierto, las mismas tenían que aplicarse en el templo, ya en un lugar fijo. Todo esto ocurre en el año 957 antes de Cristo. 957 años antes que Cristo naciera está ocurriendo todo esto. Leámonos un pasaje, segundo de Crónicas 6:2 al 10. 6:2 al 10, hablando un poquito de la construcción del templo o de cómo ocurre eso con Salomón. Dice así, 6:2 al 10. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Estas palabras de Salomón, que convocó a toda la gente, a sus líderes, ancianos del pueblo. Y les dijo: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre:
bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás casa, le dijo Dios a David, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová dijo a Salomón en aquella ocasión que tenía a toda la gente de autoridad frente a él, a los ancianos y a los líderes del pueblo, les dijo: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Seguiríamos leyendo, pero ya no vamos a seguir. Viene el otro capítulo 7, y todo lo que viene a continuación es que se describe el momento cuando se hizo la gran celebración, la dedicación del templo. Tanta fiesta fue aquello que la Biblia dice que el templo se llenó y los sacerdotes no podían ministrar porque todo el templo, aquel lugar, se llenó de la gloria de Dios y había mucho humo y no podían ministrar. Los sacerdotes tuvieron que salir y la historia está ahí. Ahora, el tabernáculo quedó allá y ya no existe más. El templo igual. Pasaron los siglos y quedó allá. Pero ahora vamos a nosotros. Hermanos, el pasaje que nosotros tomamos como base en esta noche, que estaba en el Salmo 84. Salmo 84 decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios. El verso 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Hermano, el tabernáculo dejó de existir, pero todo aquel simbolismo del tabernáculo sigue siendo hoy día para el pueblo de Dios el mismo papel. Y el papel del tabernáculo de aquel tiempo hoy es la casa de oración. Este lugar. Aquí, este lugar en la ciudad de Mableton, este lugar que tenemos aquí, para nosotros, este es el lugar que Dios escogió para que hagamos los cultos, para que tengamos encuentro con Él, para que usted puede decir: sí, pero yo me puedo encontrar con Dios allá. Está bien, es correcto, se puede hacer. Pero el principio que estamos tratando de mirar bíblicamente es que Dios ha escogido un lugar, ha preparado un lugar donde se le rinda culto de manera colectiva. Un lugar que ha sido escogido hermanos, para darle la gloria al Señor. La casa suya, ¿sabe para qué ha sido? La casa suya ha sido para que usted tenga gloria en la casa que usted vive, para que usted sea el rey de esa casa. Pero para que el Señor reciba gloria, hay una casa también. Y para que se le dé la gloria de manera colectiva y en familia, es este lugar el que Dios escogió. O sea que lo que antes era el tabernáculo, hoy es la iglesia. Gloria al Señor. Ahora mire, ahora veamos. Yo quisiera que viéramos al rey David, hermanos. Salmo 27:4. Al rey David, veamos cómo este hombre, cómo pensaba, cómo sentía, cómo actuaba con respecto a la casa de Dios. Veamos Salmo 27:4. ¿Qué dice Salmo 27:4? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová. Aquí, hermanos, tenemos a David. Y mire, vemos aquí en David. ¿Qué vemos en David sino David tenía un profundo deseo en su corazón? Y ese profundo deseo que tenía en su corazón, hermanos, era de estar en la casa de Dios siempre. Fíjese que en aquel tiempo, pues, el pueblo era como
orden, era algo, hermano, casi indispensable, que tenía que subir a 3 fiestas en el año, fijas, que no se podían mover, que todo el pueblo siempre estaba en esas fiestas. Y el rey David, hermano, que siendo rey tenía tantas ocupaciones, ocupado el hombre con el tiempo que no le alcanzaba por ser rey y todo esto. El hombre decía dentro de sí: una cosa he demandado a Jehová, y es que yo pueda estar en la casa. Cada vez que toca reunir, si estamos en guerra, decía el hombre David, está queriendo decir, si es tiempo de guerra, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo lo que quiero es que cuando toque estar en la casa de Jehová, yo no me pueda perder el momento de estar en la casa de Jehová. Lo que David está diciendo es que independientemente de lo que esté haciendo, él le pide a Dios que le permita, que le conceda, que siempre pueda estar en la casa del Señor. Ahora, fíjese que el rey David era un rey, valga la redundancia, un rey. Y un rey tiene todo en sus manos. ¿Qué apetito podría tener que no lo complaciera como rey? ¿Qué antojo, qué apetito, sea de la carne o de lo que quiera, podía tener? ¿Qué comodidad no podía tener el rey? ¿Qué gusto podía escaparse el rey si era rey, tenía el poder en sus manos? ¿Qué deseo podía tener el rey que no se le cumpliera? Si en aquel tiempo su palabra, sus deseos eran órdenes para los reyes en aquel tiempo. Sin embargo, vemos a un hombre que está diciendo que su más grande deseo era estar en el templo, estar en la casa de Dios. Y dice, para inquirir, para escudriñar, para aprender la palabra del Señor. Yo quiero estar allí, dice el salmista, este hombre David. Yo no me quiero perder eso. Uno podría decir, pero un hombre con tanta comodidad, con tanta complacencia, con tantas cosas, bueno, lo que menos quiere es ir y estar en el culto. Pero lo cierto es que David algo había encontrado, hermanos, en la casa de Dios, que aunque él era rey y tenía tanto poder y podía complacerse en tantas cosas, había algo que solamente lo podía encontrar en la casa de Dios. Y es por eso, hermano, que David siempre está diciendo, en la casa del Señor. Una cosa le he pedido a Dios, que cuando toque el culto, yo pueda estar en la casa del Señor. Mire, fíjese que hay otro pasaje siempre del mismo David. Veámonos Salmo 122. Mire Salmo 122, cómo era este hombre hablando acerca de la casa del Señor. Cómo deseaba estar en la casa del Señor. Salmo 122, 1. ¿Qué dice Salmo 122, 1? Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, decía el salmista David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire lo que está diciendo. Es como decir así, yo me alegré con los que me invitaron al culto. Yo me alegré con los que me invitaron para ir a la iglesia. Yo me alegré con los que me invitaron a que fuéramos al culto. ¿Qué está queriendo decir? Los que me invitaban a la discoteca, no me alegró. Los que me invitaron a un lugar de entretenimiento a la hora del culto, yo dije, no va conmigo. ¿Qué está diciendo David, hermano? Yo me alegré con los que me dijeron, los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me invitaban al templo. Yo me alegré con los que me invitaban al culto, los que me invitaban a la iglesia. Pero los que me invitaban a otras cosas, está diciendo, no va conmigo. Uno puede ver a estos hombres, hermano, a este varón, cómo anhelaba estar en la casa de Dios.
Y yo quiero decirle que el anhelo de estar en la casa de Dios tiene que ver con la relación que usted mantiene con su Dios. Eso de que se me hace fácil no ir a la iglesia, eso de que se me hace fácil no asistir a un culto, que se me hace fácil cambiar el culto por cualquier cosa, eso tiene que ver mucho con la relación con Dios. Y usted, yo le puedo hasta caer mal por todo esto. Yo le puedo hasta caer mal, pero yo soy un enemigo de perderme un culto por cualquier cosa. Y eso lo digo yo. Respeto lo que usted, si usted, esta es la palabra, esto, yo lo que he puesto aquí es que la casa del Señor, la casa de oración, esto no es invento del pastor, ni de un hombre, ni de uno inteligente. Este asunto es que Dios fue el que planificó esto. Ahora estamos viendo a un David que cómo le interesaba asistir a la casa del Señor. Yo decía que yo soy un enemigo de perderme un culto. Usted, las veces que yo he perdido cultos, hermano, y no lo digo para vanagloria, ni quiero decir que soy más santo porque vengo aquí. Lo que sí quiero decir es que venir a la casa de Dios tiene mucho. Eso de cambiar la casa de Dios por cualquier cosa, porque un amigo me invitó a una carne asada, eso habla mucho de la relación que uno tiene con Dios, hermano. Si a usted no le agrada, vaya usted. Yo tengo que decir lo que veo aquí, a un hombre, y el pasaje que leíamos, ¿cómo va a ser, hermano? Salmo 84. Anhela mi alma, dice aquel varón, y aún ardientemente desea, dice. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es decir, dichosos los que van a la casa. Yo no puedo, no está en mis posibilidades ir, pero los que están ahí, dichosos los que están allí. Está diciendo el salmista. Otra vez. Es muy posible que el día de mañana yo me pierda un culto y usted diga, tanto que predicaba, miren, allá estaba. Es muy posible, pero no se quita aquello de que somos enemigos de cambiar. A veces hasta por visitante y todo eso, yo tengo que decir, mire, varón, eso sí está complicado. ¿Usted quiere pedirme algo difícil? A mí como pastor. Invíteme a un compromiso suyo a la hora del culto y ya casi me va a hacer quedarle mal a usted. A usted. Si a veces falto al culto, una boda de un pastor en no sé dónde, un culto a no sé dónde, otra vez que yo soy el predicador, otra vez que para algo me invitan. Y tengo que avisarle a los hermanos, a los líderes y hablarles y decirles de qué se trata. Los líderes saben que así es el asunto. Y amén. Y va, hermano, pero como que no hay de otra. Pero yo quiero decir que no soy enemigo también de que usted vaya a vacaciones y ande a la hora del culto allá. No, todo mundo tiene derecho a vacaciones. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que a la hora del culto vamos a irnos a lavar la ropa. Nos vamos a ir para la tienda. Nos vamos a ir para el mall. O me voy a ir para el parque a la hora del culto. De eso estoy hablando yo. De eso estoy hablando. O que nos vamos a hacer una carne asada. De eso estamos hablando. Eso. De eso estamos hablando. Entonces, eso de que a uno se le haga fácil, hermano, cambiar el culto por cualquier, no hay problema, ahí vamos mañana, otro día. Así que eso habla de mi relación con el Señor. Habla de cómo está mi relación con el Señor. El Salmo, el pasaje que leíamos, Salmo 84. Salmo 84. Si lo presenta otra vez, dice, un poquito al 2, 84:2. 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea el patio, los atrios, allá afuera. Los patios de la casa, los patios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Yo deseo, anhelo. ¿Cuándo es que uno dice, mi alma anhela? Por ejemplo, usted dice, anhelo que mi hijo esté en los caminos del Señor. ¿Cuándo es que uno dice, anhelo? Usted tiene 10 años de no ver a su hijo. Usted dice, anhelo el día cuando yo pueda encontrarme con mi hijo otra vez. Anhelo. Usted está diciendo,
todo mi ser, todo yo. Tengo un gran anhelo, un gran deseo. Mi alma tiene deseo de encontrarse con mi hijo. Asunto, expresiones como esa. Cuando dice anhelo. Mire lo que dice el salmista aquí. Anhela mi alma. ¿Cuáles son sus anhelos, hermano, con respecto a lo que estamos hablando? ¿Qué anhelamos? Todos tenemos anhelo, pero ¿qué anhelamos? Tratándose de asuntos como el tema del que estamos tratando, como de quiero ir a la iglesia, quiero estar en la casa del Señor. ¿Cuánto anhelamos estar en la casa del Señor? ¿Cuánto anhelamos estar en la casa? Hermano, que no se nos haga fácil dejar la casa del Señor por un lado y dejar eso así como que es cualquier cosa. Realmente se trata, hermanos, de que es algo que fue idea de Dios y que lo escogió para que fuera así. ¿Sabe, hermano, que en la iglesia es donde encontramos el alimento para nuestra alma, alimento para nuestro espíritu? Lo hallamos en la iglesia. El mismo papel que tenía el tabernáculo allá es el mismo papel que desempeña la iglesia hoy día. Es aquí donde se presenta el alimento para el alma, el alimento para el espíritu. Es aquí donde, hermanos, se encuentra la fortaleza para nuestro espíritu. No vaya a ningún otro lado a usted a pedir fortaleza para el alma, el espíritu. No vaya a ningún otro lado. Vamos a la casa del Señor. En la casa del Señor es donde se encuentra, hermano, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Dicen que las universidades, las academias y todo eso son la casa del saber, del conocimiento. Ahí se encuentra el conocimiento, la formación de todo conocimiento. Y ahí se sustenta. Pero el que quiere eso, el que quiere conocimiento y todo eso, el que quiere prepararse para un médico, no va a ir a un taller, no va a ir a no. El que necesita para su alma sustentar la necesidad de su alma y su espíritu, para eso ha dejado Dios la iglesia, el tabernáculo que era antes, hoy la iglesia, la casa del Señor. ¿No ve que bíblicamente se llama casa de oración? Casa del Señor. Casa del Señor, casa de oración. Bíblicamente la casa del Señor. De manera, hermanos, que uno debería, decíamos al inicio, de tener más reverencia en los cultos, más respeto en los cultos. Uno debería de verdad de prestarle más atención a todo esto por lo mismo, porque es la casa de Dios. Fíjese que en este lugar aquí, usted aunque quiera, no es el dueño. Y si usted dice el pastor, tampoco es el dueño. Y si yo busco a cualquiera de los líderes, tampoco es dueño, hermano, nadie. Realmente esto aquí, hermano, verdad que usted no siente que usted puede hacer lo que quiera con este lugar, por decir, lo voy a vender el día de mañana y me beneficio con el dinero. ¿Podrá hacerlo usted? No puede. Yo no puedo. Hay un gobierno, hermanos, donde hay todo un gobierno y todo eso viene realmente aquí. El dueño el que da direcciones en cuanto a cómo se maneja todo esto es Dios. Realmente el que maneja, el dueño de la obra es Dios. Por eso uno no siente que uno es el dueño, aunque así sea el líder, así sea el pastor, lo que quiera, uno no siente que sea el dueño. El dueño realmente es Dios. Por eso este lugar se llama la casa de Dios, la casa de oración, el lugar que Dios escogió para manifestarse, para hablar, para instruir, para redarguir, para confrontar, para todo. La casa de Dios, el templo, la iglesia local. Entonces, concluyamos diciendo, hermanos, que no se haga fácil a nosotros menospreciar un culto, menospreciar la reunión en el culto. Vemos a un hombre aquí como el que mencionamos, David, y también a los hijos de Coré, mencionando en el pasaje base que leímos, anhelando estar en la casa del Señor, anhelando estar junto con el pueblo. Dijo cuando andaba allá huyendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo será ese día que
¿Cuándo será ese día que me voy a presentar otra vez? Y voy a estar en el culto, voy a estar en la iglesia y voy a poder adorar junto con los demás y cantar, decía aquel salmista, Salmo 42, me parece, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser que voy a poder estar? Y luego hablaba con su propia alma y se decía, cálmate alma, cálmate, cálmate, espera en Dios, porque aún es de alabarle, va a llegar ese día, ten paciencia. Cuando uno mira a esa gente con un enorme deseo, ahora alguien me puede decir, o puede salir de inteligente diciendo por ahí, sí, pastor, pero en ese tiempo iban al templo, mire, iban a tal fecha. Y la otra vez que volvían a ir era hasta tal fecha. Quiero decirle, hermanos, que si usted se ausenta de la iglesia 22 días, y si usted se ausenta 3 meses de la iglesia, ahí me cuenta que anda haciendo después de 6, 7 meses sin la iglesia. De manera, hermano, que usted no puede, uno no puede decir, sí, pastor, pero es que allá iba a la iglesia una vez al tanto tiempo. Gracias a Dios que nosotros podemos venir las veces que queramos, hermano, a este lugar. Si fuera que nosotros fuéramos a la iglesia una vez al mes, con solo que fuera una vez al mes. Si aún hoy día que hay tantos cultos, sobran excusas y dice, no, porque esto, no, porque lo otro. Si fuera una vez al año, ausencia todo el mundo. Ausencia, brilláramos por nuestra ausencia, como se dice en este lugar. Así que, de manera que no podemos decir, es que aquellos no iban tanto como nosotros. Yo vuelvo a decir, hasta caerle gordo, como dicen allí, a alguien que de tanto decir que a la iglesia no se debe faltar por cualquier cosa. El mensaje es que a la iglesia no debe faltar por cualquier cosa. A la iglesia hay que asistir. Que la iglesia no la inventó el hombre, ni un pastor, ni un líder, ni ningún hombre. La iglesia fue idea de Dios y ahí lo hemos visto cómo vino el tabernáculo allá. Así que, hermanos, congregarse es una práctica de todo el pueblo de Dios a través de la historia. Siempre ha sido una práctica del pueblo de Dios. Así que a los cultos siempre. Y no se enoje, hermanos, no se enoje. No sé si aquí haya alguien que tiene 15 días, 22 días, yo no lo sé. O si usted es de los domingueros, o si usted es de los de, ¿verdad? Hermanos, mesero, dijo alguien ahí, al mes. Hermano, miren, hay que corregir eso, hermanos. Hay que corregir eso. De eso se trató la prédica de hoy. Que no se nos haga fácil, hermanos, faltar a los cultos. Es algo que el Señor lo toma muy en cuenta. Fíjense que hay gente que no viene a los cultos. Mucho menos va a venirse una hora antes, como a veces se dice, vengamos una hora antes, estemos a las 6 en oración, véngase a las 6:15 vamos a estar en oración, véngase. Si no viene al culto a los tanto tiempo, va a venir a la oración una hora antes, ¿verdad, hermanos? Tremendo. Hermanos, esta es la